Bien, la parte 2 del video hablábamos de lo que es la población y la muestra, ¿no? Decíamos que la población, población finita, población infinita, ¿ok? Y hablábamos del cálculo de la muestra. Cálculo de la muestra cuando es una población finita, que conocemos pues su cantidad, y hablamos de población infinita cuando se desconoce. Y está la fórmula y están todas las variables de la fórmula. ¿Okay? Tanto de la población finita como de la población infinita. Entonces nosotros aplicamos esa fórmula y podemos utilizar la cantidad que nos dé como muestra. Y es una muestra representativa. También les leía lo del Tulio Ramírez, que es el director del doctorado de la Universidad Central de Venezuela, que es un colega, pues, investigador, que él hace referencia a que si se toma un 30% de la población, es una muestra representativa y nos da resultados confiables. Bien, entonces pasamos ahora a lo que tiene que ver con los tipos de muestreo. Fíjense, ahí tienen tipos de muestreo. Se divide en dos, probabilístico y no probabilístico. Dentro de los probabilísticos tenemos el muestreo al azar simple, al azar sistemático, estratificado por conglomerado y mixto. ¿Okay? Y tenemos el no probabilístico, que es accidental, intencional, por cuota y autoselección. Entonces, fíjense, dentro de los libros que yo les hablaba en el video anterior, les voy a presentar, que no sé si lo conocen, el de Fidias Arias. El Fidias Arias. También colega, doctor en educación, que editó pues este libro de metodología, dado sus conocimientos en el área. Él tiene ahorita unas publicaciones digitales, tiene un libro digital del año 2019 publicado, eh, tiene que ver con los trabajos doctorales. Ahorita no me acuerdo muy claro cómo es el título, pero él hace referencia a los problemas que se presentan en la teorización de las tesis doctorales, cuando se habla de teorización, cuando se habla de constructo teórico, porque un poquito lo que son las tesis doctorales, estas tesis doctorales son producción de conocimiento, producen conocimiento inédito, pues entonces es un poco eso lo que hace referencia en esa publicación que tiene en internet, donde hace referencia a esa parte de los trabajos doctorales y cuáles son los problemas que se presentan cuando se desarrollan trabajos doctorales. Entonces él hace referencia por aquí a estos tipos de muestreo. ¿Ok? Estos tipos de muestreo. Entonces me voy a permitir leerle algunas definiciones de los tipos de muestreo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, tenemos, como bien habíamos dicho, él tiene una definición de muestra, concepto de muestra y tipo de muestreo. Cuando por diversas razones resulta imposible abarcar la totalidad de los elementos que conforman la población accesible, se recurre a la selección de la muestra. Ya yo les había hablado de la muestra en el video anterior, y que esa muestra hay diversas maneras de calcularla, inclusive tomando un porcentaje. ¿Ok? Entonces dice, en este sentido, una muestra representativa es aquella que por su tamaño y características similares del conjunto permite hacer inferencias o generalizar los resultados al resto de la población, un margen de error conocido. Bien, entonces fíjense, después que yo tomo mi muestra, entonces de esa muestra yo voy a tomar el tipo de muestreo que más me convenga a mí en mi investigación.
Por ejemplo, si yo voy a trabajar con diseño gráfico y voy a trabajar con eh, la imagen corporativa de una empresa, entonces mi muestra tiene que ser, tengo que tomar un criterio para seleccionar esa muestra. Yo no puedo seleccionar a cualquier persona para esa muestra porque no me va a dar respuestas a lo que yo le voy a preguntar con respecto a ese tema. Bien, por ejemplo, si yo voy a trabajar con, si yo voy a trabajar con docentes, ¿verdad? Que me hablen de la deserción escolar en primer grado o en segundo grado de educación básica, entonces mi población tiene que ser los maestros que dan clases en educación primaria en segundo grado, de una escuela tal, de una escuela X. Yo no puedo hablar de los profesores universitarios, a los docentes, a los maestros que dan química, a los que dan física, porque no me van a saber responder las preguntas que yo le voy a formular. Entonces yo voy a tomar un criterio. ¿Okay? Entonces fíjense los criterios que dice Arias, que lo tengo por aquí. Arias dice que el muestreo probabilístico, también lo llaman aleatorio, es un proceso en el que se conoce la probabilidad que tiene cada elemento de integrar la muestra. O sea, la probabilidad que tiene cada elemento de integrar la muestra. Si yo tengo una muestra de docentes de educación primaria, todos esos docentes tienen la probabilidad de que yo los tome como muestra. ¿Okay? Entonces después tengo muestreo al azar simple, dice Arias. ¿Okay? Pidias Arias 2012, quinta edición. Él dice, el muestreo probabilístico o aleatorio, muestreo al azar simple, procedimiento por el cual todos los elementos tienen la probabilidad de ser seleccionados. Si yo tengo una población de 100 docentes que den clase en educación primaria, en segundo grado, que es en lo que me van a dar información, yo voy a tomar, al azar simple, tomo 30 y tengo 100. Tomo un porcentaje de 30 y todos ellos tienen la probabilidad de ser escogidos. ¿Por qué? Porque ellos me van a dar respuesta a las preguntas que yo les voy a hacer. O sea, eso es el al azar simple. Bien, ese es el que llaman al azar simple. Aquí ponen un ejemplo. Valiéndose de la lista de alumnos, el docente asigna un número a cada uno. Luego todos los números se introducen en una caja para extraer por sorteo los que integran la muestra. Sí. No, yo puedo tomar al azar. Digo 30 personas y entonces tomo 15, pongo 30 docentes del sexo femenino y 10 del docente masculino y puedo tomar algunas edades también. ¿Okay? Después tengo al azar sistemático. El muestreo al azar sistemático se basa en la selección de un elemento en función de una constante. De esta manera se coge un elemento cada vez. Ejemplo, para una población de 120 individuos se define una muestra integrada por 30 sujetos. La constante K obtenida al azar es igual a 4. Luego se asigna un número a cada uno de ellos de los 120 individuos y se calcula el valor de inicio con la siguiente fórmula. N sobre N, o sea, 120 sobre 30 me da 4. Eso significa que comenzaremos seleccionando el número 4 al que se le sumará la constante K. Entonces, ¿cuáles voy a tomar? De los 120, todos los que le vaya sumando 4. Ese es al azar sistemático. ¿Ok? No sé si quedó entendido. Yo, por ejemplo, tengo 100 y tengo 100 individuos para diferir del ejemplo que aparece aquí en área, en la página 84. Tomo 100, ¿verdad? De esos 100, yo digo que mi K es 2. Entonces yo digo que 120 entre 100 entre 2 me da 50. ¿Verdad? Entonces divido 100 entre 50, me da 2 y ese 2, cada 2 números voy tomando a las personas.
Por ejemplo, yo le digo, enumérese todo del 1 al 5. Entonces todos se enumeran 1, 2, 3, 4, 5. Pues 1, 2, 3, 4, 5. Yo voy a tomar solamente los que son número 2. Ese es al azar sistemático. Después viene el estratificado. Consiste en dividir la población en subconjuntos cuyos elementos posean características comunes, es decir, estratos homogéneos en su interior. Repito, consiste en dividir la población en subconjuntos cuyos elementos posean características comunes. ¿Qué características comunes puedan poseer? Puede ser que tengan la misma edad, el mismo color de cabello, el mismo color de zapatos, o el mismo, que todos tengan blue jean. ¿Okay? Dice aquí, ejemplo, en una institución de educación superior se divide la población por carreras y especialidades, las cuales conforman los estratos. Después efectúa la selección aleatoria de cada uno de ellos. Sí, por estrato, por ejemplo, por especialidades. Si yo estoy en una universidad donde hay carreras de, por ejemplo, en el Colegio Universitario Monseñor de Talavera. Monseñor de Talavera tiene administración, educación preescolar, diseño, bueno, ponte que tenga esas 4 carreras, entonces yo escojo por estrato. Por estrato, los docentes de la carrera de administración que tengan posgrado, que tengan una especialización. Perdón. Los docentes de la carrera de diseño que tengan maestría. Y allí lo estoy escogiendo por estrato, ¿verdad? Como bien lo dice. Dividir la población en subconjuntos cuyos elementos posean características comunes. Los que tengan posgrado, los que tengan especialización, los que tengan maestría, los que tengan doctorado. ¿Okay? Después viene por conglomerado, parte de la división del universo en unidades menores denominadas conglomerados. Más tarde se determinarán los que serán objeto de la investigación donde se realizará la selección. Poner un ejemplo. Un municipio se divide en urbanizaciones. Más tarde son seleccionadas aquellas donde se extraerán al azar los elementos para la muestra. Por conglomerados, por ejemplo, si yo tengo en una institución educativa, tengo primaria, que es de primero a sexto grado. Después tengo básica, que es de séptimo a noveno grado, o de primero a tercer año. Y después tengo de cuarto hasta sexto año en una escuela técnica. Entonces, bueno, yo voy escogiendo según por conglomerado ese grupo. Escojo 3 alumnos de 3 estudiantes de primaria, escojo 3 más de primero a tercer año, después escojo los de bachillerato, que son, o escuela técnica, que son de cuarto a sexto año. Se viene siendo por conglomerado. ¿Qué más tengo por aquí? Tengo, bueno, por conglomerado. Después viene el no probabilístico. El casual occidental. Dice el moteo no probabilístico. Es un procedimiento de selección en el que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos de la población de integrar la muestra. Se clasifican en muestreo casual o accidental. Dice que es un procedimiento que permite elegir arbitrariamente los elementos sin juicio o criterio preestablecido. Los escojo de manera intencional. Tú y tú, sin tener ningún criterio. Ponen un ejemplo, un encuestador se ubica en un sector y aborda a los transeúntes que pasan por el lugar. Lógicamente las personas que no circulen por la zona carecen de toda probabilidad de entregar la muestra. Eso es, por ejemplo, si, como yo le decía hace rato, si yo voy a buscar, recoger información en un centro comercial, en el centro comercial San Bill,
todas las personas que pasen por el negocio en el cual yo estoy identificando o averiguando o indagando lo que tenga que ver con mi imagen corporativa, todos los que pasen por allí, viene siendo accidental. Porque yo los tomo y le hago preguntas referente a eso. Casual o accidental. Después viene intencional. Intencional. En este caso los elementos son escogidos con base a criterios o juicios establecidos por el investigador. Aquí sí voy a tomar criterios en este que es intencional. Para un estudio de calidad de educación previamente se escogerán como criterios selección de muestra lo siguiente: 20 años de experiencia en el campo educativo, poseer título de posgrado, haber ocupado un cargo directivo. Esos son mis criterios. ¿Okay? Que viene siendo intencional, aquí llaman uopinático, intencional. Si yo, por ejemplo, si voy a hacer una investigación que tenga que ver con la gerencia educativa y tenga que ver con la gerencia educativa, bueno, por ejemplo, la gerencia educativa para un director, en la mayoría de los casos, tienen muchos años de experiencia en la institución, en la educación, tienen estudios de posgrado, maestría, especialización, doctorado, y han ocupado cargos directivos. Entonces, bueno, yo todos los tomo a ellos porque mi investigación va dirigida hacia esa población que necesito que me dé información. Después viene por cuotas, se va a hacer la elección de elementos en función de características de la población, de modo tal que se conforman grupos o cuotas correspondientes. ¿Okay? Entonces, bueno, ese es un poco lo que son los criterios de tipos de muestreo. Tipos de muestreo. Perfecto. Entonces, bueno, este librito de Arias es un libro muy didáctico. Es sencillo, pues. Él tiene mucha información relevante. Fíjense que les habla, aparte de lo que les comenté ahorita, habla de las técnicas de instrumentos de recolección de datos, habla del cuadro de variables, fíjense que habla de indicadores, de dimensiones, habla de variables, bien, habla de hipótesis, habla cuando son las variables cualitativas y cuantitativas, les habla de la formulación del problema. Es un librito que es bien didáctico, bien didáctico. Entonces, bueno, esa es la parte de los tipos de muestreo. Vamos a ponerlo por aquí. Luego tenemos las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Fíjense que esta parte es muy importante. Esta parte es sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante? Yo les decía, en los tiempos, les decía en los videos anteriores, cuando hablábamos de cuadros de operacionalización de las variables, le hacía referencia a que ese cuadro nos va a llevar a la elaboración de los instrumentos de recolección de datos. Bien, entonces, aquí tenemos, fíjense, es Arias. Arias dice, este mismo libro de Alquillas Arias, ahí aparece 2006, pero este libro es de 2000, vamos a ver qué dice, esta es la quinta edición. Quinta edición, sí, este es de 2006. Quinta edición ampliada y corregida, febrero de 2006. Aquí lo tiene, 2006. Entonces dice Arias que las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener información. Ejemplos de técnicas: la observación directa, la encuesta en sus dos modalidades, oral o escrita, cuestionario, la entrevista, el análisis documental, el análisis de contenido. Fíjense algo muy importante, a veces los estudiantes confunden las técnicas con los instrumentos de recolección de datos. La técnica es una cosa y el instrumento es otra. No, que yo voy a aplicar la encuesta. No, ok, tú vas a aplicar la encuesta. Voy a aplicar un instrumento que es la encuesta. No, señor, la encuesta es la técnica.
y el instrumento es el cuestionario, la entrevista, el guión de entrevista. También ustedes pueden hacer lo que llaman una hoja de observación, donde ustedes van observando y van anotando lo que observan, ¿ok? Esa es la técnica de la observación. Pero el instrumento es un registro de observación o una hoja de observación. Después que fíjense que el mismo autor dice que los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información. Ejemplo, fichas, cuestionarios, lista de cotejo, grabadora. Fíjense que en los estudios doctorales, cuando si ustedes en alguna oportunidad llegan a hacer estudios doctorales, en estudios doctorales se hacen lo que llaman las entrevistas. No solamente en estudios doctorales, también en estudios de corte cualitativo. Nosotros estamos ahorita en el enfoque cuantitativo, pero el enfoque cualitativo es el que conlleva a realizar entrevistas. O sea, la técnica de la entrevista y el instrumento se llama, hay varios instrumentos, instrumento guión de entrevista focalizado o entrevista en profundidad, guión de entrevista en profundidad. Entonces a esas entrevistas se le hacen preguntas abiertas a los informantes clave, en vez de población se llaman informantes clave, y esos informantes clave le dan información, para la redundancia pues, referente a lo que ustedes están investigando. ¿A través de qué? A través de unas categorías que la investigación cuantitativa la llamamos dimensiones e indicadores, que se llaman categorías y subcategorías, y entonces nos va a dar información. Y se utiliza más que todo la grabadora. Le hago la entrevista a la persona, le formulo la pregunta y grabo su respuesta, y entonces después esa respuesta la transcribo en el documento para después hacerle los análisis, la interpretación, se hace un cruce entre informantes, por ejemplo, lo que dijo el informante A con el informante B, el informante C, dependiendo de los informantes qué cantidad son. Mayormente en los estudios doctorales se utilizan 5 o 6 informantes clave. Entonces se hace el cruce entre informantes, donde divergen y donde convergen en su respuesta. Y también se hace contraste con la teoría que se plasmó en el marco teórico. Si yo tengo una teoría, para la redundancia, en el marco teórico, entonces yo busco las respuestas que dieron esos informantes, busco qué contraste tiene o qué relación tiene con la teoría en el que plasmé en el marco teórico. Entonces, importante las técnicas de instrumento de recolección de datos. Luego que yo tengo mi instrumento de recolección de datos, redacto mis preguntas, para ello tomo en consideración el cuadro de operacionalización de variables y tomo en cuenta los indicadores que coloqué en cada uno de los desgloses de los objetivos del cuadro de variables. ¿Ok? Si yo tomo en el cuadro de variables un indicador que me diga precisión, entonces en mi primera pregunta debe estar ese término presente en esa pregunta. ¿De qué manera? Yo pregunto, ¿tiene usted conocimiento en cuanto a la precisión de la tipografía que se utiliza en el diseño gráfico? Entonces debe estar esa palabra precisión, ¿okay? Porque a partir de ese indicador es que yo voy a formular mi pregunta en el cuestionario. Entonces la validez, fíjense lo que dice Paleggi Martin 2012, dice la validez se refiere al grado en que el instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Para determinar la validez de los instrumentos de recolección de datos se utiliza la técnica de juicio de expertos. Hay varias maneras de validar los instrumentos, pero en este caso me gusta a mí, pues, en muy particular, utilizar el juicio de expertos. ¿Qué es el juicio de expertos? Muy bien lo dicen estos autores.
Ellos dicen que consiste en entregarle a 3, 5 o 7, fíjense que son impares, a 3, 5 o 7 expertos en la materia, objeto de estudio y en metodología, un ejemplar de los instrumentos o del instrumento con su respectiva matriz de respuesta, acompañado de los objetivos de la investigación, el 4T o personalización de las variables y una serie de criterios para calificar las preguntas. Esa es una matriz que se le entrega. ¿Okay? Escojo, en el caso de ustedes, de diseño gráfico, ustedes escogen un experto, dos expertos, pues vamos a suponer que van a escoger tres. Entonces cogen dos expertos en el área de diseño, por ejemplo, diseño de interiores y una metodología. Por lo menos en el caso, como yo soy un profesor de ustedes, no puedo ser yo el de metodología, entonces tienen que buscar una metodología. Pueden escoger, si son 5, entonces escogen 3 en el área de diseño de interiores, en el caso de diseño de interiores, y 2 en metodología. ¿Qué van a hacer esos expertos? Como le dije anteriormente, ellos van a revisar la redacción. ¿Cómo está la redacción? Si esa pregunta se corresponde con el objetivo que se está, con la temática de investigación, pues el objetivo. Yo no voy a preguntar algo de mecánica industrial si estoy trabajando con diseño gráfico. Tiene que ser el área de diseño gráfico. La pertinencia y la tendenciosidad, que hace rato les comenté en el otro video, que la tendenciosidad viene a ser esa pregunta que yo formulo, de tal manera que la formulo para que me dé la respuesta que yo quiero que me dé. Entonces, eso lo detecta el experto. Bien, entonces es la validez. Hay validez también de constructo. Vamos a ver qué nos dice Arias por aquí, con respecto a la validez de los instrumentos. Él nos dice por aquí, vamos a ver qué nos dice la validez de los instrumentos. Vamos a ver por aquí, validez. A ver si está por aquí. Tamaño de la muestra, ya lo habíamos visto. Sí, no hay cerca algo por aquí, pero él habla de la validez. A ver si está por aquí. No está. Pues en uno de los libros, vamos a ver si por aquí está un texto que es de de Palegui Martin. Palegui Martin, si hablan de la validez. Si hablan de la validez y la confiabilidad. Ok, vamos a ver si está por aquí. Técnica de instrumento de recolección de datos. La entrevista. Este es este libro, ¿ok? Introducción, metodología de la investigación cuantitativa. Es de Paleya y Martins. Entonces tiene cuestionario. Tiene aquí también algunos ejemplos de cuestionarios. Tiene ejemplos de cuestionarios. A ver si aparece algo de la validez. Aquí está, validez. Aquí está la confiabilidad. Ok, fíjense, validez del instrumento. Me permito leerle algunos extractos que aparecen aquí para que tengan en cuenta lo que es la validez del instrumento. La validez se define como la ausencia de sesgos. La ausencia de sesgos representa la relación entre lo que se mide y aquello que realmente se quiere medir.
Existen varios métodos para garantizar su evidencia. Validez de contenido. Fíjense todos la parte de validez que hay. Validez de contenido. Este método trata de determinar hasta dónde los ítems, que son las preguntas del instrumento, son representativos, grado de representatividad, el dominio universo contenido de las propiedades que se desea medir. Por ejemplo, un test tiene validez de contenido si los diferentes ítems que lo componen son una muestra representativa de la variable que se pretende medir. ¿Okay? O sea, que yo tengo que hacerle preguntas. El experto va a verificar si esas preguntas o esos ítems que fueron formulados se corresponden con el objetivo que se está midiendo. Si se está midiendo un objetivo de diagnosticar la necesidad de una imagen, de crear un branding o una imagen corporativa para una empresa, entonces mis preguntas tienen que ver con esa necesidad. ¿Okay? Después tiene validez de criterio, la validación a través de los criterios que se centran en las relaciones estadísticas existentes entre las mediciones, lo que permite saber si los instrumentos pronostican lo que se desea pronosticar. O sea, si se pregunta lo que se desea conocer. Validez de constructo, llamada también validez estructural, implica los distintos indicadores para elaborar un instrumento. Lo que yo le decía de los indicadores. Son el producto de una breve personalización, es decir, cuando se refleja en la definición teórica de la variable que se pretende medir. Esto va con el cuadro de operacionalización de variables. Después tiene validez externa, proviene de los resultados obtenidos del estudio que se pueden ser generalizados. Después tiene validez interna, es la medida en que es el diseño de un estudio proporciona control. Ok. Y luego la validez de juicio de expertos, que es la que les hablé allí. Entonces, bueno, mayormente se utiliza la validez más fácil, pues la validez del juicio de expertos. El juicio de expertos puede revisar cada una de estas tipos de validación que yo les acabo de mencionar. Hay una parte que no está aquí en la lámina, pero se habla de la confiabilidad. Y me voy a permitir también leerlo de este libro de Metodología de la Investigación Cuantitativa de Santa Palella, Stracuse y Filiberto Martins Pestana. ¿Qué dice de la confiabilidad? La confiabilidad es definida como la ausencia de error aleatorio en un instrumento de recolección de datos. Representa la influencia del azar en la medida, es decir, el grado en que las mediciones están libres desviadas de la desviación producida por errores. ¿Ok? Entonces, un poquito lo que es la confiabilidad. ¿Qué más nos dice? Nos dice, existen factores que afectan la confiabilidad de los instrumentos, dos de ellos son el número de preguntas de los cuestionarios. Se debe asegurar que se tiene en cuenta un integrado de múltiples preguntas relacionadas con cada una de las categorías. Cuando se tiene un instrumento ya diseñado y revisado por los expertos, se está en condiciones de comenzar a administrarlo, pero es importante recordar que se ha demostrado la eficacia del mismo. Entonces, un poquito lo que es la confiabilidad. ¿Qué más dice por aquí la confiabilidad? Bueno, hay varias maneras de traer la confiabilidad. Fíjense, tiene repetición de test o prueba TR-test. Esta parte de la confiabilidad yo se las voy a enviar al portal. Coeficiente alfa de compra es una de las técnicas que permite establecer el nivel de confiabilidad, que es, junto con la validez, un requisito mínimo de buen instrumento de medición presentado con una escala tipo Likert. Bien, entonces ese es el coeficiente de alfa de compra. Y él tiene, fíjense que le voy a mostrar por aquí, él tiene unos criterios: el rango y la confiabilidad. Cuando es media, alta. Ok, fíjense que lo dice. Rango.
Muy alta cuando el rango está entre 0,8 y 1. ¿Ok? 0,8 y 1 allí. Después tienen el rango alta cuando es de 0,61 a 0,80. Y así sucesivamente, ahí lo pueden observar. Entonces se dice que la confiabilidad es alta cuando llega a 1. Y hay la fórmula para calcular esta confiabilidad. Bien, entonces, bueno, una de las... Después que yo tengo la confiabilidad, vienen las técnicas que lo tienen allí en la lámina. Técnicas de procesamiento de datos. La técnica de análisis de datos representa la forma como se va a procesar la información recolectada. Esta se procesa de dos maneras, cualitativa o cuantitativa. Paley y Mate dicen que el análisis e interpretación de datos recolectados se realizará utilizando técnicas de análisis de datos cuantitativas y cualitativas. La técnica de análisis de datos en forma cuantitativa se realiza a través de la aplicación de la estadística descriptiva, la cual permite que los datos sean agrupados y ordenados en tablas o cuadros, así como en forma gráfica. ¿Qué es eso? Una vez que se ha aplicado el instrumento de recolección de datos y se ha tabulado la información, entonces la voy a presentar en cuadros y en gráficos. Y hago mi análisis interpretativo, por eso es que ellos dicen allí, Paley y Martin dice que se hace de forma cuantitativa y cualitativa. Por ejemplo, si yo tengo una población de 10 personas, una muestra de 10 personas, y hice preguntas cerradas, sí o no. En la primera pregunta, de los 10, 8 o 7 me respondieron que sí y 3 no. Entonces se lo pongo en una tabla, ¿verdad? Opción sí, coloco opción sí. 7 dijeron que sí. Opción no, 3 dijeron que no. Coloco mi porcentaje, ¿verdad? El 70% es sí y el 30% no. Después coloco mi gráfico, un gráfico de torta, donde coloco cada uno de los porcentajes y después hago mi interpretación de esos resultados. Eso es lo que quiere decir eso. Pero nosotros lo vamos a ver en el capítulo, cuando hagamos el capítulo 4. Ustedes todavía no les corresponde hacerlo, porque ustedes ahorita están en el proyecto. Cuando ustedes vayan a la fase B, entonces ahí sí lo van a hacer. Pero de todas maneras se lo voy a explicar. Después viene el procedimiento de la investigación, que viene siendo revisión bibliográfica, investigación de campo, organización y ordenamiento de la información recolectada, va por fase, pues. Fase 1, revisión bibliográfica. Fase 2, investigación de campo. Fase 3, organización y ordenamiento de la información recolectada. Fase 4, presentación de resultados. Fase 5, análisis de clasificación de la información. Conclusiones. Y fase 6, elaboración de la propuesta, de la guía propuesta. Se desarrollan cada uno de esos puntos anteriores. Entonces, bueno, muchachos, esto viene siendo la parte de la metodología de la marco metodológico. Entonces, espero que junto con la presentación que les envié al portal puedan ustedes cotejar pues un poquito lo que yo les expliqué hoy y puedan desarrollar su marco metodológico. Entonces, bueno, que tengan un feliz descanso y nos vemos en otra